En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. La intención primaria cuando Jesús enseñó estas palabras a los 12, a los discípulos especialmente, era para que ellos lo vivieran y entendieran cuál era el significado de la vida cristiana. Esa fue la primera intención. La segunda intención que estaba detrás de las enseñanzas es que la nación, una sociedad, una cultura debe de ser basada en esos principios para que haya armonía entre los seres humanos, aunque no conozcan al Señor. Así que la idea era crear o recrear una cultura que reflejara los valores del reino de Dios para la sociedad. Si alguno me pregunta qué clase de libro, de manual usaban los cristianos en los primeros 300 años, ellos no tenían la Biblia, porque no existía la imprenta, así que nosotros tenemos el privilegio de tenerla. No sé si es un privilegio o un problema. Les voy a decir por qué. Tampoco tenían el Antiguo Testamento, porque no tenían los libros. Tenían los pergaminos de cada profeta, eran pergaminos grandotes, costaban mucho y la gente no los podía adquirir. Tenía que ir a la sinagoga para escuchar a los maestros de la época, los rabinos, a enseñarla con los rollos que tenían. Algunos empezaron a comprar un que otro rollo, pero no era común. ¿Sabe qué hacían ellos? ¿Sabe cuál era el manual que ellos recibieron? Fue las enseñanzas de Jesús a los discípulos en la ladera del monte frente a Galilea. Es decir, lo que tenemos en Mateo escrito 5, 6 y 7. Ellos lo memorizaron. Todos los cristianos lo primero que hacían era memorizar el manual de la conducta cristiana. Lo tenían en la mente, no en el libro. Nosotros hoy lo tenemos en el libro, pero no en la mente. ¿Qué era mejor? Dígale a su hermano, el Señor nos perdone. Porque lo tenemos en la mano, inclusive en el celular, va para todas partes, y no lo leemos. El manual del discípulo es las enseñanzas de Jesús en la ladera del monte. Y el desafío es a memorizarlo. ¿Qué les parece? A ver, ¿cuántos se animan a levantar la mano y decir, voy a buscar la forma de memorizarlo? Levante la mano, levántela. A ver, los valientes. Alguien dirá, no, pastor, loro viejo no aprendí a hablar. Estoy de acuerdo que el loro viejo no aprende a hablar, pero tú no eres loro. Entonces dígale a su hermano, tú no eres loro, tú sí aprendes. Se aprende. Vamos a memorizarlo. En lo posible, vamos a buscar que sea una realidad de que llenemos nuestra mente y corazón con la palabra del Señor. Y qué lindo memorizar esos 3 capítulos y saber qué es lo que el Señor hace. Por ejemplo, la iglesia cristiana en los primeros años vivió. Cuando ustedes leen que los cristianos, que Jesús les dijo en Mateo 28, 19, vayan y enséñeles a las naciones que guarden todas las cosas que les he enseñado. ¿A qué se refería? A lo que el Señor Jesús les enseñó en la ladera de la montaña. Él dijo, vayan a las naciones y enseñen lo que yo les enseñé. Eso fue lo que enseñó. Todo lo demás que hizo Jesús fue profundizar. Lo ilustró con parábolas, lo ilustró con sanidad, lo ilustró con milagros, lo ilustró con muchas formas, porque Él quería que lo recordaran siempre. Entonces el mandato del Señor es que enseñemos eso exactamente, principalmente. Cuando dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versos 41 en adelante, si no me equivoco, dice que los cristianos permanecían en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué creen que enseñaban los apóstoles? ¿Algo distinto a lo que el Señor Jesús enseñó?
No, no. Ellos aprendieron, y lo que aprendieron ellos lo enseñaron a la iglesia. Es decir, la iglesia, ellos, los apóstoles, enseñaron las mismas cosas que Jesús enseñó. Pablo lo dice en Timoteo, dice: lo que has oído de mí, le dice a Timoteo ante muchos testigos, esto te encarga para que tú lo enseñes a otros, que sean capaces de enseñar a otros. Quería el Señor que esa verdad se repitiera generación tras generación. Entonces lo que yo le enseño, lo recibí de los apóstoles, lo recibí de la palabra del Señor, y lo transmito a ustedes. ¿Para qué? Para que lo vivan y ¿qué? Y lo transmitan. Para que esos que lo reciben lo vivan y lo transmitan, y sigamos en esa generación. ¿Me explico? Ese es el manual. Si usted quiere decir, si alguien le pregunta: pastor, ¿cuáles son las marcas de un cristiano? Dígale: las marcas de un cristiano están en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Esta enseñanza de Jesús es la base de la grandeza de una persona. ¿Cuál fue la base de Gandhi? Aunque no era cristiano, pero ¿cuál fue la base de Gandhi para liberar, para emancipar a la India de poderes extraños? ¿Qué enseñó él? Enseñó las enseñanzas de Jesús. No es la no violencia, claro que implica la no violencia, pero ¿dónde sacó la no violencia? Lo sacó de las enseñanzas de Jesús. Lo que él enseñó fue el sermón, lo que llamamos mal llamado sermón de la montaña, es decir, las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Él las enseñó, las tomó como suyas y dijo: esto vale enseñarlo, y lo enseñó en la India. Hizo que India se emancipara. Desafortunadamente rechazaron a Cristo, y entonces no fue mucho después lo que volvió a la situación, y sigue con el problema de los intocables. ¿Han oído hablar de Martin Luther King Jr.? ¿Sí? ¿Quién era él? Era una raza morena que decidió buscar la liberación de los morenos en los Estados Unidos para terminar con el racismo que había. ¿Sabe cuál fue el tema de él todo el tiempo? ¿Dónde basó su discurso, su filosofía, su enseñanza, su desafío? En las enseñanzas de Jesús a los discípulos en la montaña. Hermano, la única manera que una nación puede ser grande es cuando vive los principios que Jesús enseñó a sus discípulos en la montaña. Queremos que Colombia sea una gran nación. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir esos mensajes y enseñarlos a la nación. ¿Sabe cómo es una gran familia? Una familia fuerte, una familia victoriosa, que tiene hijos triunfantes y nietos que van a la victoria y bisnietos que van progresando. ¿Sabe cuál es el secreto para una familia grande? Una familia poderosa, una gran familia. ¿Sabe cuál es? Las enseñanzas de Jesús en el sermón, en la montaña, la era de la montaña. ¿Sabe cómo un individuo puede alcanzar la grandeza? Viviendo esos principios. Por eso tengo toda la intención de insistir, y perdóname que me vuelva en algún momento una persona que repite, y me vuelvo redundante, hasta que todos... Alguien me va a decir: pastor, ¿y cuándo va a cambiar el sermón? Cuando vivamos entonces vivamos otro, ¿está bien? Díganle a su hermano: vamos a seguir escuchando hasta que lo aprendamos, hasta que lo vivamos y lo practiquemos. ¿Se quieren comprometer conmigo? ¿Quieren darle un aplauso al Señor y decir: nos comprometemos, Señor? La intención final del Señor al dar estas enseñanzas fue que se cumpliera la oración con la cual Él enseñó a orar a sus discípulos. Y uno de los pasajes, una de las frases, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra
como se hace en el cielo. La intención final del Señor es que el reino de Dios prorrumpa en las naciones, prorrumpa en la tierra, para que podamos vivir en forma armoniosa, podamos vivir una vida de confianza, de progreso y de triunfo en la tierra. El propósito final de Jesús es que el reino de Dios venga a la tierra. Amén. Dígale a su hermano, el propósito final es que el reino de Dios venga a la tierra. Y dígale algo más, dígale, yo voy a ser instrumento para que el reino de Dios venga a la tierra. Entonces, me quedo con la convicción de que ustedes van a buscar memorizarlo, ¿vale? Vale. Dos nada más me dijeron amén. Eso, sí. Dígale a su hermano, vamos a comprometernos a memorizarlo. Bueno, para eso es repasar el por qué estamos trabajando ese tema. En mi viaje a la India, años atrás, unos 6 años atrás creo, y en Ruanda, dejaron marca en mi corazón. Ruanda hace 15 días. África. Porque en los dos sitios pude descubrir, ver lo que es la pobreza real, pobreza. Aquí quizás en La Guajira es algo similar que está pasando cada día en La Guajira, aquí mismo en nuestro país. Pero es terrible la situación de lo que pasa en algunos países. Países que carecen de alimentos y tienen hambre. Y países que carecen de agua y tienen sed. Yo quisiera mirar unas imágenes. Es Ruanda, ahí está Ruanda. Ruanda está en el centro azul. Alrededor está Burundi, a la parte de abajo negra, y luego está Tanzania. Y luego hay otras naciones. En la reunión que teníamos unas 19 naciones de África presentes en la reunión. Pero lo que yo vi en Ruanda y lo que se ve en todos esos lugares es pobreza. ¿Pueden ver ese niño desnutrido tratando de mamar de su madre? Unos senos enjutos que no tienen leche, pero buscando desesperadamente algo con que saciar su hambre. Esa es una realidad. Esta es una serie de personas que están esperando un poquitico de alimento, que van a repartir y se sientan esperando, desesperados, porque no llega el pan. Están flacos, desnutridos, jóvenes, niños, ancianos, mujeres. El hombre no puede vivir sin alimento. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel le reclamó al Señor que tenían hambre? Y Dios les proveyó. ¿Se acuerdan que les proveyó? Codornices y maná. Y durante los 40 años en el desierto no les faltó el pan de cada día. Porque Dios sabía que su pueblo necesitaba pan. ¿Sabes? Satanás sabe la necesidad que el hombre tiene de pan, de comer algo. Y es tan astuto que esperó a Jesús, que tenía 40 días sin comer nada. Y dice la Escritura, parece que Satanás estaba esperando, espiando. Y dice la Escritura que Jesús a los 40 días, cuando terminó el ayuno, tenía hambre. ¿Y sabe qué fue la oferta que le hizo? Lo primero que se le hace es acercarse a Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? Que se conviertan en pan. Sabía la desesperación del ser humano por el alimento cuando tiene hambre. Pero Jesús no cayó en la tentación. Pero sí quiero mirar la astucia del enemigo. Es decir, un ser humano da cualquier cosa en la vida por alimento. ¿Saben lo que pasa en Venezuela en este momento? La gente haciendo cola desesperada para poder llevar un poquitito de leche, un poquitito de harina, alguna cosa para su casa. Estaba leyendo estos días un libro que desafortunadamente no está ya en la venta de las librerías,
Ojalá que lo reproduzcan otra vez. Ya tiene bastante tiempo atrás. Escrito por el famoso apologista Ravi Zacharias. Ravi Zacharias es un gran maestro de la Biblia de la India. Es magnífico, él ha estado aquí en Colombia. Hace mucho tiempo que no viene. Y escribió un libro, ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Es el título de ese libro. Es un desafío a los ateos. Cuenta él en una historia espeluznante de un momento cuando Stalin se reunió con los líderes de muchas naciones que estaban avanzando en el terreno de establecer el comunismo en la tierra. Pero la pregunta que se hacían los líderes es: ¿cómo hacer para tener a un pueblo que permanezca fiel y no nos traicione? Entonces él quiso ilustrarlo de la siguiente manera. Consiguió un pollo vivo, lo cogió en sus manos y lo agarró del pescuezo, del cuello, lo sostuvo y comenzó a arrancarle vivo las plumas, todo. Arránquele, quítele. El pobre pollito, al sentir el dolor, trataba de zafarse, pero no podía, estaba agarrado ahí. Y siguió hasta que dejó el pollo completamente sin una pluma. Lo soltó, lo puso en el piso y el pobre pollito casi no podía caminar, iba a morir. Pero él tomó alimento en sus manos, tal vez maíz o pan, no sé qué, y lo puso al pollito, y el pollito vino a buscarlo, y él comenzó a retirarse, y el pollito detrás de él, y comenzó a dar vueltas, y el pollo detrás. Y entonces tomó la enseñanza, y les dijo: esa es la forma de gobernar al pueblo. ¿Vieron cómo ese pollo me siguió por comida, aunque lo afligí? La gente es como ese pollo. Si usted los aflige en exceso, si quiere, si les ofrece comida, vendrán a ti por comida y te seguirán el resto de su vida. De esa manera los mantendrá fiel. El hombre hace cualquier cosa, hasta vende su libertad para comer. Me acuerdo de José. ¿Se acuerdan que José fue nombrado por Faraón como el administrador de los bienes de él? La historia es muy bonita. Pero ¿se acuerda que el Faraón tuvo un sueño? 7 vacas gordas, 7 flacas. La interpretación, que fue real: 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces José fue inteligente y en la abundancia acumuló todo el grano posible. Los graneros estaban repletos. Mientras que los demás desperdiciaban la oportunidad, él ahorró. Llegó el momento en que terminaron las vacas gordas, tiempo de la abundancia, y comenzó el hambre, comenzó la escasez. Y dice en el capítulo 47, verso 13 al 21, voy a leer de Génesis. El hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando egipcios y cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron: denos de comer. ¿Hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero? Y José les contestó: si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio les daré alimento. Y los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas, asnos. Y a cambio de ellos, José le dio alimento durante todo ese año. Al año siguiente fueron a decirle a José: Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle, de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Compréndanos usted a nosotros y a nuestras tierras,
A cambio, cómprenos ustedes a nosotros, a nuestras tierras, a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. De esa manera, José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, obligados por el hambre, le vendieron todos sus terrenos. Y fue así como todo el país llegó a ser propiedad de faraón. Y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Es decir, el ser humano hace cualquier cosa, hasta vender su libertad por la comida. Y por la sed, por el agua, algo similar. Los futurólogos nos dicen que dentro de poco la guerra en la tierra, se va a desatar una guerra en la tierra, no por petróleo, sino por agua. Porque habrá necesidad de agua. ¿Quién puede vivir sin pan, sin alimento material y sin agua? Es necesario, pero necesario para poder vivir, para poder sobrevivir. Sí, la guerra viene por ese lado. Jesús utilizó esa figura para darnos otra lección muy especial. Y dijo entonces en las enseñanzas a sus discípulos: dichosos los que tienen hambre y sed. Pero él lo aclaró. No está refiriéndose que una persona es dichosa cuando se está muriendo de hambre, o cuando está padeciendo de sed y va a morir. Dijo: los que tienen hambre y sed de justicia. Y lo aclaró. Es decir, así como el ser humano desea con toda la pasión de su vida el día que le falta el alimento y el agua, y desea con todo su ser tener esos elementos para poder sobrevivir, el ser humano no puede vivir socialmente sin justicia. Y de esto sí que hay que hablar, ¿no? Yo no voy a hablar de la justicia política, no voy a hablar de la corte, de las cortes, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la fuente de la justicia. La fuente de la justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia? Mateo 6:33. Uno de los anhelos del ser humano es buscar el reino de Dios y la justicia que nace del reino de Dios. Vivimos en una sociedad corrupta, natural. Estaba leyendo dos pasajes esta mañana muy temprano. Uno es el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22 dice: los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Parece que hubiera escrito esta mañana, hubiera visto la situación de Colombia o de América Latina y lo hubiera escrito esta mañana. ¿Sabe? Tiene 2800 años de haber sido escrito eso. Los profetas, los que predicen el futuro, todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. Y dice el Señor: y yo busqué entre mi pueblo alguien que se interpusiera entre mi pueblo y yo,
y saque la cara por él, por el pueblo, para que yo no lo destruya. ¿Y qué dice? Que no lo hallé. Llegó un momento que no había nadie que clamara por justicia. Si ustedes leen Isaías 59, anótenlo, Isaías 59, van a encontrar algo similar. Y Dios está buscando un pueblo que ame la justicia. ¿Dónde está ese pueblo? No puede ser otro que la iglesia de Jesucristo. Y ese pueblo está aquí presente. ¿Quiere levantar tu mano y decir: yo soy parte de ese pueblo? Me pararé ante Dios y ante la injusticia para clamar por la justicia en la tierra. Pero una pregunta: ¿qué es justicia? Para que entendamos, dije, la esencia de la justicia. ¿Qué es justicia? Si le preguntaras a alguien, o alguien te preguntara a ti, ¿qué es justicia?, ¿qué le dirías? Quizás hay muchas cosas que se pueden decir y filosofar, etc. Pero voy a hablar de la esencia de la justicia. A la luz de lo que Jesús enseñó, justicia es todo lo que agrada a Dios. Si no agrada a Dios, no es justicia, aunque satisfaga los apetitos de otros. No es justicia si no agrada a Dios. Es decir, con esa enseñanza de Jesús, Dios anhela un pueblo que ame la justicia. Es decir, un pueblo que viva para agradar a Dios. ¿Me comunico? Eso es justicia. Ese es el pueblo que busca el Señor. Es bienaventurado, dichoso, feliz el que vive para agradar a Dios. Si tú no vives para agradar a Dios, no eres dichoso. No serás dichoso jamás. No serás feliz jamás. No serás bienaventurado jamás. Solo si desea la justicia, así como el cuerpo humano desea el pan cuando tiene hambre, o su ser desea el agua cuando tiene sed, con intimidad, con pasión, con deseo, con entrega. Si no es eso lo que está en nuestro corazón por sed y hambre de justicia, nunca seremos saciados, nunca la veremos. Justicia es todo lo que agrada al Señor. Dígale a su hermano: justicia es todo lo que agrada al Señor. ¿Cómo sería Colombia si en lugar de tener una constitución de 200 y pico de artículos que tiene la constitución, y tener más de no sé cuántos millones de leyes que hay, solamente vivieran a la luz de esos 3 pasajes bíblicos? ¿Cómo sería Colombia? Y ustedes lo invito a que lo lean. Y lo invito a que lo memoricen. Esa es la clase de nación que Dios quiere. Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos después de que resucitó. Vayan y enséñenle a las naciones lo que yo les he enseñado. Ya lo dije antes. Eso fue lo que vivió la iglesia primitiva. En los primeros 300 años lo vivió. Vivía esa verdad. No había teólogos, había unos cuantos pensadores como Jerónimo y otros cuantos, pero el pueblo vivía las enseñanzas de Jesús. Y aunque había persecuciones, y aunque la espada los esperaba, y aunque el fuego los esperaba, y aunque la piedra los esperaba para lapidarlos, y aunque los leones en los circos los esperaban, siguió creciendo esa verdad hasta que todo el imperio cayó a los pies de Jesucristo. ¿Qué fue lo que cambió? A un imperio tan poderoso, las enseñanzas de Jesús encarnadas en sus discípulos. Hermano, esta palabra, aunque comparando a la nación somos pocos, no importa.
Jesús no comenzó a invadir el Imperio Romano con cientos de legiones, con 11. Y después llegó a 120. Y después llegó a 3,000. Y después llegó a 8,000. Y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, hasta que el imperio más poderoso de la tierra se rendía a los pies de Jesucristo. Escúcheme, desafortunadamente, cuando ellos lograron la victoria, entonces se les olvidó. Y cambiaron las enseñanzas de Jesús por las ceremonias religiosas. Y comenzaron las ceremonias, comenzaron los lujos, comenzó toda esa parafernalia que conocemos. Y se olvidaron de las enseñanzas de Jesús. Y entró la corrupción a la iglesia. Casi por 1000 años la iglesia se corrompió. Luego tuvieron que pasar otro tiempo y vino la reforma. Dios habló de una manera especial. Y vinieron los reformadores. ¿Y sabe cuál fue la base de los reformadores? Las enseñanzas de Jesús. Y comenzó a crecer. Y le dio la pauta para que las naciones europeas cambiaran. Si no fuera por las enseñanzas de Jesús, que se encarnaron en las leyes y en la sociedad, en la cultura europea, hoy en día Europa sería igual que África. Igual que África. No crea que ellos lograron el progreso porque eran inteligentes. No, porque aplicaron los principios que Dios estableció a través de Jesucristo. Hizo de Europa grandes naciones. ¿Y sabe por qué Estados Unidos llegó a ser la primera nación del mundo? Porque aplicó. Aunque no todos eran cristianos, no importa. Pero buscaron vivir en armonía, por lo menos, con las enseñanzas de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó en el camino? A ellos también se les olvidó. Y ha empezado la decadencia otra vez. Y la única manera que Europa y Estados Unidos volverá a revivir es cuando recobre las verdades de Jesucristo. La única manera que Colombia será grande es viviendo las enseñanzas de Jesús. Amén. Dale un abrazo a su hermano. Dale un abrazo y dígale, vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo, vamos a vivirlo. Iglesia de Cristo, escúchame. Escúchame, iglesia. Esa es la iglesia que soñamos. Esa es la iglesia que soñamos. No es la iglesia de los espectáculos. No es malo los espectáculos. Pero estas enseñanzas serán las que harán diferente al pueblo de Dios. Seremos un pueblo distinto. Seremos un pueblo triunfador. Seremos un pueblo vencedor. Nuestros hijos serán victoriosos. Aleluya. Nuestros nietos beberán de la victoria que nosotros dejamos en este día. Dios quiere hacer de tu familia una gran familia. Aleluya. Dios quiere hacer de tu empresa una gran empresa. Dios quiere hacer de Colombia una gran nación. Pero la única forma es las enseñanzas de Jesús. Dios quiere hacer de tu vida profesional un gran profesional. ¿Cómo podrás ser un gran profesional si no vive las enseñanzas de Jesús? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Tan necesario, tan imprescindible. Cuando nosotros vivamos esto, cuando vivimos eso que tiene hambre y sed, así como el cuerpo humano necesita desesperadamente el pan y el agua para sobrevivir, nosotros sabemos que necesitamos desesperadamente la justicia de Dios en nuestra vida, es decir, vivir para agradar a Dios. Y anhelo profundamente que en el corazón de toda la iglesia viva para eso, para agradar a Dios. Nosotros estamos aquí preocupados por la dejación de armas de las FARC. Y claro, es normal. No puede ser menos. Pero ¿sabes cómo va a haber paz en la tierra? No por la firma de un acuerdo de cesación del fuego. Hay que seguir construyendo la paz. ¿Y sabe cuál es el secreto
de la paz, ya lo entienden, ¿no es cierto? Pero déjenme leer un pasaje de la Biblia. Está en Isaías 2, del 2 al 5. En los últimos días, se refiere a la iglesia, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, y se alzará por encima de las colinas, se alzará por encima de todas las otras filosofías y enseñanzas, y hacia él confluirán todas las naciones. Y sigue diciendo, muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Vamos al pueblo de Dios. ¿Para qué vendrán a este lugar? Para que nos enseñen sus caminos. ¿Y qué le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a enseñar? Las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. Vengan, enséñenos sus caminos y andemos por sus sendas. La sociedad va a querer andar por las sendas de Dios. Porque de Sión, de la iglesia, saldrá la enseñanza. De Jerusalén, la nueva Jerusalén, que es la iglesia de Cristo, la palabra del Señor. Y Él, el Señor, en su iglesia, juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, sus fusiles, lo que hoy se utiliza, y todas sus armas de guerra para matar a su prójimo, las convertirán en hoces para labrar la tierra, para que haya productividad. Y no levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Ven, pueblo de Dios, caminemos a la luz de las enseñanzas del Señor. Ven, pueblo, dígale a su hermano, ven, hijo de hermano, ven, hermano, caminemos a la luz del Señor, a la luz de la justicia del Señor. Vivamos para agradarle a Él. Dios ha hecho una promesa que está en el libro de Amós, una promesa fascinante. Vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Aleluya. Dígale a su hermano, es hambre de oír la palabra del Señor. Es el día en que estamos. Es el momento de extender la palabra del Señor en la tierra. Es el momento de hacerlo. Dios va a producir hambre y sed. Tal vez nos va a permitir tribulaciones, yo no sé. Pero Dios va a enviar hambre. Hambre de justicia. Sed de justicia. Y será saciada sola con las enseñanzas de Jesús. Aleluya. Dígale a su hermano, la sed y el hambre que las naciones tendrán serán de escuchar la palabra de Dios. Escuchar las enseñanzas de Jesús. Y si cierran su corazón y su mente y se endurece, van a pasar la línea y ya no habrá esperanza. Dice el verso siguiente, la gente vagará sin rumbo de mar a mar y andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero no la hallarán. Tiene dos alternativas: o la escucha hoy, o dejas que tu corazón se endurezca y ya cuando busques la palabra no la hallarás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo quisiera terminar esta mañana dejando una tarea. ¿Está bien? Vamos a dejar tarea. Meditemos. Meditar. La tarea que les voy a dejar para hacerla, porque quedaría inconcluso si no hay una tarea para hacer. A veces no dejamos tareas, entonces queda inconcluso y estamos esperando. Pero esta vez no va a quedar inconcluso. Hay una tarea para hacer. Meditar. ¿En qué? Salmo 63. Verso 1 al 8. Y lo voy a leer, dice: oh Dios,
Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Eso es hambre y sed. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho, cuando me acuesto, me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. En lugar de contar ovejas para dormirse, se acuerda del Señor. Dígale a su hermano, si no te puedes dormir, no cuentes ovejas. Acuérdate de las enseñanzas del Señor, acuérdate de ellas. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti. Tu mano derecha me sostiene, aleluya. Y así caminaremos. Salmo 23 también viene a la mente. Jehová es mi pastor, nada me pasará. En lugares de delicados pastos saciará mi hambre, y junto a aguas de reposo saciará mi sed. Me pastoreará siempre. O el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, buscando, jadeante, buscando agua para beber al atardecer. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, que no quede un segundo de nuestra existencia sin desear ardientemente la presencia del Señor, la justicia de Dios. Y cuando esto acontezca, Él nos dará en abundancia, saciará nuestra alma. Bienaventurados, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vivirán satisfechos y no se quejarán. Y no se quejarán. Dígale a su hermano, y no nos quejaremos. Viviremos satisfechos. En segundo lugar, la segunda tarea. Primero, meditar en el Salmo 63, versículos 1 al 8. La segunda parte de la tarea es poner en práctica Juan 13, 34 y 35. Para empezar solamente. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros, y de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Practicar el amor. Y esta semana vamos a vivir el amor a Dios. Amarlo a Él con todo el corazón. En segundo lugar, amar nuestra familia. Amar a la esposa, los hijos, el esposo, los nietos, los bisnietos. Amar la familia. Amar la iglesia. Amar a los hermanos. ¿Sabes, hermano? A mí me causa una profunda tristeza. Profunda. Y solamente lo remito al Señor. Cuando veo hermanos que pasan indiferente hacia otros hermanos. Y que a veces algunos hermanos los van a saludar y se hacen los, como decimos, los bobos. Pasan derecho. Y no les importa a su hermano. Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, en que se aman como iglesia. Así como yo los amo. No mires a tu hermano con indiferencia. No te creas de mejor familia. Dígale a su hermano, no te creas de mejor familia. No te creas. No te creas tan puro y tan santo. Como sucedía con Israel.
que decían los fariseos, decían, no te acerques a mí, quédate en tu lugar porque yo soy más santo que tú. Y así con orgullo proclamaban su fe. Practiquemos el amor. Amén. El amor santo, el amor puro, el amor que exalta el nombre de Dios. 2 tareas. ¿Está bien? Meditar el Salmo 63, versos 1 al 8, y practicar el amor de Jesucristo. El amor de Jesús. No el amor de la sociedad, no el amor que el mundo nos invita, el amor de Jesús. Y déjeme terminar diciendo, hago una paráfrasis de cómo resumiría, cómo puedo traducir, cómo podemos traducir. Bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo traduciríamos así: dichosos los que viven con hambre y sed de agradar a Dios, porque ellos serán saciados. ¿Quieres escribirlo? Dichosos, digan conmigo, dichosos los que viven con hambre y sed de agradar a Dios, porque ellos serán saciados, tendrán una vida llena de satisfacción. ¿Dices amén? En tu nombre santo, yo declaro este pueblo, el tabernáculo de la fe, un pueblo dichoso, un pueblo feliz, un pueblo bienaventurado, porque ha de vivir con hambre y sed de agradarte a ti. Y entonces tú nos saciarás de tu abundancia. Lleva a mis hermanos, a tus hijos, a sus hogares, con la bendición tuya, en el nombre de Jesús. Amén.